¿Qué tal, queridos amigos? Los saludo muy contento, con mucha alegría y también con mucha gratitud hacia todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, que estarán viendo, meditando, reflexionando conmigo estos ejercicios espirituales. De verdad, les agradezco muchísimo y quisiera comenzar diciendo: ¿por qué ejercicios espirituales de Adviento? Son muchas personas que me han escrito preguntándome: Padre, ¿por qué ejercicios espirituales en el Adviento? ¿Qué no se supone que solamente los ejercicios espirituales son en Cuaresma? No, hermanos, recordemos que en el caminar de nuestra vida podemos ir descubriendo cosas que se nos van pegando, a lo mejor situaciones que se nos van añadiendo a nuestra vida y que tenemos que aprender a hacer un alto y reflexionar. Y los ejercicios son precisamente para esto, para revisarnos, para descubrir qué cosas no andan marchando bien, qué cosas no nos andan funcionando bien en el corazón, qué actitudes son las que tenemos que a lo mejor dejar atrás, cuáles son las actitudes que tenemos que cambiar para poder entregarnos y poder dejar que Cristo viva en nuestro corazón. Por eso, durante todo el año, en cualquier parte del año podemos hacer ejercicios espirituales. Claro, tradicionalmente, en el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo fuerte de preparación para la Pascua, pues se proponen los ejercicios espirituales para revisarnos y dejar que la Pascua pues pueda ser una experiencia de gracia, de amor, de cercanía. Pero hoy que estamos en el Adviento y que es el tiempo que prepara a la Navidad, también un tiempo fuerte, pues también te propongo estos ejercicios como un tiempo de reflexión. Y yo quisiera pedirte un favor. Trata a lo mejor de seguir estas transmisiones, o si a lo mejor después de terminada la transmisión vas a ver el video, la reflexión, trata a lo mejor de verlo con un espíritu de reflexión, que a lo mejor trates de apartarte. Serán unas reflexiones breves, trataré de que no pasen de 20-23 minutos cada una en estos 5 días. Trata a lo mejor de darte un tiempo propio para reflexionar. A lo mejor apártate de lo que estás haciendo, a lo mejor no veas este video, no lo escuches a lo mejor lavando la loza, a lo mejor terminando la tarea, etcétera. Date este tiempo para ti. Es un tiempo en el que juntos, a través de la reflexión de la palabra de Dios, iremos encontrando luz para que podamos descubrir qué tenemos que cambiar. Y durante estos 5 días que he planeado, meditado y preparado la reflexión de estos ejercicios espirituales, vamos a descubrir ciertas invitaciones a través del ejercicio de las virtudes que Dios nos va a proponer en estas profecías. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando reflexionamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que muchísimas son las profecías que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, profecías que nos hablan de Jesucristo. Dicen por ahí los estudiosos que podemos encontrar alrededor de 300 profecías. Yo he querido solamente tomar 5, meditar una cada día de la semana, desde hoy al viernes, y después de cada una de las reflexiones de las profecías que te voy a proponer, estaremos proponiéndote algunas preguntas concretas de reflexión y alguna virtud a trabajar. Por eso vamos a hacerlo con ese espíritu de reflexión. Hoy vamos a hablar acerca del libro del Génesis, esa profecía del Salvador de la humanidad, y hoy vamos a quedar pues invitados a la virtud de la esperanza. Mañana estaremos inspirados en el libro de los Números acerca de la profecía de Balaam y cómo se nos invita pues a favorecer en nosotros esa virtud de la alegría, tratar de descubrir que Dios habla en acontecimientos tan ordinarios, tan simples e incluso a veces en situaciones que ni siquiera nos imaginamos. Por ahí del miércoles estaremos meditando en el profeta Isaías y reflexionemos acerca de la profecía del Rey de la Paz, y por supuesto pues quedaremos invitados a favorecer, a fomentar la virtud de la paz en nuestros ambientes, en nuestro corazón. El jueves estaremos meditando de la mano del profeta Miqueas aquella profecía del Rey y Señor, y que tendrá como invitación una virtud que a veces nos cuesta mucho trabajo culminar en nuestra vida, llevarla a la práctica, ejercitarla, que es la virtud de la humildad. Sin embargo, es una virtud muy necesaria para la vida de la santidad. Y finalmente, el viernes vamos a poner la cereza de pastel, vamos a meditar nuevamente en el profeta Isaías, capítulo 7, en donde vamos a ver aquella profecía del Emanuel, del Dios con nosotros. Y claro, la virtud madre que se nos propondrá de la mano de esta profecía será la virtud de la caridad. Recordemos que el mismo Pablo nos decía que de la virtud de la fe, la esperanza y la caridad, pues la más grande era la caridad, el amor. Por eso vamos pues a iniciar estos ejercicios espirituales con una oración, poniéndonos en la mano de Dios. Y yo te invito de verdad a que vivas estos ejercicios espirituales con mucha humildad y con mucha fe,
con humildad para dejarnos interpelar por la palabra de Dios y con mucha fe para de verdad descubrir en el mensaje que Cristo nos quiera dar a cada uno de nosotros la luz para poder caminar hacia la vida de la santidad y así prepararnos para esta Navidad que ya está cerca y que Jesús quiere con su presencia venir a darnos paz y alegría a nuestro corazón. Vamos pues a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno y misericordioso, por tu presencia. Te pedimos que a lo largo de estos ejercicios espirituales nos concedas el don de la perseverancia, que nos concedas también la humildad para sabernos dejar interpelar por ti, que tu palabra sea para nosotros luz, guía, camino, que nosotros podamos descubrir en estas palabras de la Escritura que vamos a reflexionar caminos de santidad. Te pedimos que María Santísima interceda por nosotros, ella que supo reflexionar, meditar, guardar todas las palabras en su corazón, que también interceda para nosotros y sea una maestra de la meditación de la palabra. Te pedimos el don del Espíritu Santo para que nos dejemos iluminar y guiar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a iniciar con la primera de las profecías. Hoy en nuestro primer día de ejercicios espirituales vamos a reflexionar en el texto del Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, que se le conoce como el protoevangelio. Antes de leer el texto, quisiera enmarcarlo en por qué he elegido esta profecía. Sabemos, queridos hermanos, que el plan salvífico de Dios es que viviéramos en la plenitud, en la felicidad, en la abundancia, lejos del pecado. Pero por el pecado de la desobediencia del hombre entró el mal en el mundo. Pero aún así, Dios no nos abandonó. Aún así, Dios nos miró desde toda la eternidad y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo con ojos de misericordia. Para que el hombre fuera feliz, pues al final de cuentas Dios no lo abandona, sino que le da los medios concretos para que pueda enfrentar ese mal que está presente en la historia de la humanidad. Y ese bien, ese medio concreto es Cristo el Salvador, que viene con su gracia, muriendo en la cruz, a salvarnos y a regalarnos todo lo que necesitamos para poder retomar el camino del bien. Por el pecado que entró en el mundo se hace esa ruptura. Sin embargo, Cristo, con su presencia en la historia, viene a restaurar esa humanidad caída. Qué paradoja, ¿no? Y digo sí, qué paradoja, porque por esta ruptura pues trajo el más grande mal, el pecado al mundo. Pero digo paradoja porque también a través de esto nos trajo el mayor bien. ¿Por qué? Porque Dios nos reveló la mayor entrega que podía haber hecho a su Hijo único para que muriera en la cruz por nosotros. Así que bueno, pues tenemos lo primero que estar muy agradecidos con Dios, porque al final de cuentas Dios no nos ha abandonado y nunca lo hará. Siempre está presente en nuestra vida y entonces necesitamos nosotros pues abrirle el corazón para que su presencia, su gracia nos siga inundando y dando a nosotros esa luz. Y digo esa luz por lo siguiente, porque muchas veces nuestras malas decisiones son las que nos han llevado a alejarnos del plan salvífico de Dios. Dios nos da siempre medios concretos, nos pone personas concretas, nos pone situaciones concretas para poder vivir en el amor, para poder vivir en la paz, para poder vivir en la gracia, pero a veces nuestras malas decisiones, cuando no le metemos razón, cuando no le metemos voluntad, nos llevan a precisamente situaciones de pecado, de lejanía, y al final de cuentas esto causa muchas desgracias en nuestra vida. El pecado también, vamos a descubrir en este texto que vamos a leer, tiene una repercusión social, una repercusión eclesial. No solamente el pecado que nosotros cometemos nos afecta a nosotros, sino que también le afecta a todas aquellas personas que se relacionan conmigo. Vamos pues a leer estos dos versículos del capítulo 3 del libro del Génesis. Entonces Yahvé dijo a la serpiente: por haber hecho esto,
maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué interesante texto. Y es un texto muy interesante porque nos habla precisamente de esa presencia de Cristo que viene a poner fin al mal en el mundo. La presencia del Salvador que nos viene a liberar de todas nuestras esclavitudes. La presencia del Salvador que viene a aplastarle la cabeza precisamente al mal en nuestra vida. Hoy Cristo se nos revela como el Salvador de la humanidad. Primero, antes de reflexionar a profundidad algunas de las palabras que hemos escuchado de la palabra de Dios, ¿realmente tú has reconocido a Cristo como tu Salvador? ¿Acaso le has dado ese poder en tu vida? O a lo mejor sigue siendo una teoría en tu corazón. A lo mejor dices, bueno, pues estudié en el catecismo de que Dios era a lo mejor el Salvador, de que ha venido al mundo a darnos paz y demás, pero ¿realmente vives con esa presencia en tu vida y le das ese poder real? Este texto que hemos leído es un texto muy interesante porque partiendo de que la criatura interpelada en el texto con el nombre personal de tú es la serpiente, es el demonio, pues hay 4 personajes involucrados en este texto. Primero, pues está la serpiente, que es el demonio, el tentador, el que hizo caer a nuestros primeros padres. Está la mujer, pues que precisamente es María, de la cual va a venir Cristo, el Salvador. Está también el linaje de la serpiente, que es la descendencia, la consecuencia del pecado. Y el cuarto personaje que pudiéramos llamarle, si es así, personaje, está el linaje de la mujer, que es Cristo, que es la descendencia que viene pues a regalarnos Cristo la salvación. Establecer esa enemistad entre ti y la mujer es precisamente darnos cuenta de ese combate, esa guerra, esa lucha que hay siempre entre la gracia y el mal, entre el poder, la ambición, aquellas cosas que nos arrastran y la gracia que también nos está tratando de llevar a ese camino del bien. Hay una contraposición muy fuerte, hay una lucha muy fuerte y que nosotros debemos, queridos hermanos, darnos cuenta que en nuestra vida, entre más tratamos de acercarnos a Dios, entre más tratamos de acercar nuestro corazón al Salvador, pues más ahí va a estar la serpiente, el tentador, dándonos lata, a lo mejor haciéndonos caer, a lo mejor recordándonos nuestras heridas. Recordemos que dice Eclesiástico 2:1-10, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Si en este Adviento tú te has decidido a hacer un cambio concreto, a dejar atrás tus pecados, a dejar atrás tus actitudes negativas, a dejar atrás a lo mejor esa soberbia, esa impureza, esa actitud nefasta de a lo mejor criticar, esa a lo mejor actitud nefasta de murmurar, de calumniar, bueno, pues el demonio va a estar dándote lata. Si tú te decides hoy a aceptar a Cristo como tu Salvador, bueno, el demonio va a estar ahí, la serpiente va a estar poniéndole limón a tu herida e incluso te va a estar recordando tus pecados pasados para decirte, mira, tú no puedes, mira, tú fuiste tal, tú eres tal, así, así. No, vamos confiando en el Señor. Esta profecía es muy interesante porque nos recuerda que Cristo tiene la última palabra. Cristo es el Salvador del mundo. Recordemos aquellas palabras cuando Juan el Bautista ve a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo es el Salvador que viene a erradicar el pecado en esta vida, en esta tierra, en la historia. Cristo tiene la última palabra, el mal no tiene la última palabra, pero para que Cristo reine y tenga esa victoria en nuestra vida, necesitamos abrirle el corazón. ¿Por qué? Porque Dios no actúa por encima de nuestra libertad, porque Dios no nos obliga ni siquiera al cambio, ni siquiera nos obliga a amarlo. El Señor nos da esa libertad. Por eso hoy yo quisiera que te des cuenta de que Cristo está presente en tu vida, que no te abandona. A veces nosotros tomamos, como lo decía al inicio, malas decisiones porque no le metemos razón, porque a lo mejor nos dejamos llevar por nuestras pasiones, porque a lo mejor no hemos tenido una fuerza de voluntad bien firme, porque a lo mejor nos hemos debilitado en esa vida interior, en esa vida espiritual, y entonces caemos redonditos cuando la tentación se nos presenta. A veces nuestra vida espiritual
discúlpenme palabra que voy a utilizar, a lo mejor está llena de sentimentalismos. Muchos llegan conmigo y dicen, padre, es que yo no siento cuando hago oración, es que yo no siento nada cuando voy a misa. Pues es que la vida espiritual no es sentir, la vida espiritual es decisión, es entrega, es generosidad. Eso es la expresión del amor, una entrega generosa, desinteresada, consciente al amor de Dios. Por eso vamos hoy, queridos hermanos, a descubrir, a preguntarnos delante de Dios cuáles son esas esclavitudes que no me están permitiendo avanzar, cuáles son a lo mejor esas actitudes interiores que no me permiten experimentar a Dios como mi Salvador, como aquel que tiene el poder para liberarme del pecado, del mal, etcétera, etcétera. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. El pecado, y ya lo decía yo al inicio, tiene una repercusión social por la cual nosotros tenemos que ser también muy inteligentes, porque todo lo que nosotros hacemos, además de lastimarnos a nosotros, tiene una repercusión en la familia, tiene una repercusión en la iglesia, tiene una repercusión en mi trabajo, tiene una repercusión con mis amigos, etcétera, etcétera. Mi mal, aunque esté oculto, mi pecado, aunque nadie lo conozca, mi pecado, aunque nadie lo sepa, afecta a los demás, tiene una repercusión. Estas palabras que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, quiere decir, o sea, la descendencia, la repercusión que también a lo mejor se va pasando de generación en generación. No sé, pongo a lo mejor el ejemplo de una familia en donde a lo mejor el papá a lo mejor es violento, en donde a lo mejor el papá induce a sus hijos a los vicios, en donde a lo mejor el papá, a lo mejor por el descuido en la presencia de su casa, en el a lo mejor en el no atender a su esposa, etcétera, a lo mejor va creando también otros vicios en los hijos. A lo mejor esa ausencia crea carencias y esas carencias crean heridas y esas heridas crearán a lo mejor hijos débiles y no sé, se va llevando la consecuencia. ¿Cuántas de nuestras faltas han lastimado al otro? ¿Cuántos de nuestros pecados han lacerado a los otros? Y ojo, esto no lo digo en el sentido de excusarme por mis faltas, porque entonces yo pudiera de una manera, perdón la expresión, muy conchuda decir, bueno, entonces yo soy así porque mi papá hizo, porque mi abuelo, no, tampoco. El pecado también es parte de mi libertad mal ejercida, mal empleada, pero ¿cuántas de nuestras actitudes también han lastimado a los demás y que eso los han llevado a dificultar la entrega, la decisión de seguir a Cristo? Por eso vamos hoy a pedirle a Dios que nos dé esa humildad, que nos dé esa sinceridad para poder reflexionar en cuáles son mis ataduras, en cuáles son esas cosas concretas que tengo que ceder, que tengo que a lo mejor presentarle a Jesús. No sé si recuerdan aquel pasaje que es bellísimo que vamos a escuchar en la Epifanía, aquel capítulo segundo del Evangelio de Mateo, cuando nos cuenta aquellos magos de Oriente que van precisamente al encuentro con aquel niño que había nacido. Los va guiando una estrella, y es una estrella que los va llevando hasta el encuentro con Cristo. Para ti, ¿quiénes han sido tus estrellas en tu vida? ¿Quiénes han sido esas personas que te han guiado, que te han iluminado? Pero también tú, como papá, como compañero, como amigo, ¿para cuántos has sido estrella? ¿A cuántos has guiado al encuentro de Jesús? Porque también en ese mismo texto recordemos que estaba Herodes, que mandó llamar a los magos y los trató a lo mejor de disuadir para que le dijeran dónde estaba el rey que les había nacido, Cristo. Pero en realidad Herodes quería matar a aquel niño. También, ¿para cuántos nosotros hemos sido Herodes y no luz? ¿Para cuántos hemos sido oscuridad y no luz? ¿Para cuántos a lo mejor nosotros hemos sido piedra de tropiezo, que a lo mejor los hemos tratado de apartar de ese plan de salvación que Cristo quiere? Y ahí está esa repercusión precisamente del pecado, esa repercusión eclesial, esa repercusión social, esa repercusión a nivel comunidad. Por eso vamos pidiéndole a Dios que nos dé eso. Pero también, si tú, eso es la humildad. Pero también tú, si a lo mejor has perdido la esperanza en tu propio cambio, yo te invito a que hoy te pongas en las manos de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor han llegado conmigo personas que me dicen, no, padre, yo ya no puedo cambiar, no, padre, yo ya no puedo ser otra persona distinta, es que yo no puedo dejar tal vicio, tal pecado, tal esclavitud? Claro que puedes, Cristo es tu Salvador. Cristo vino precisamente a regalarnos con su gracia el poder de liberarnos del pecado. Cristo es precisamente el que viene a liberarnos de todo, pero necesita tu libertad, necesita que confíes en Él. Por eso esta profecía del Salvador de la humanidad nos lleva a ejercitarnos en la virtud de la esperanza.
Si nosotros ponemos solamente la confianza en nuestras fuerzas, en nuestra vida, en lo que somos, nunca vamos a poder. Necesitamos esperarlo todo de Dios. Necesitamos dejarnos que Cristo con su venida, con su presencia, inyecte esa esperanza a nuestro corazón. Nos regale nuevamente esa esperanza que el pecado nos ha robado, que el pecado nos ha quitado. Cristo es el que nos viene a regalar con su presencia la esperanza y nos viene a inyectar en la fe. Claro que podemos cambiar, claro que podemos dejar atrás el pecado. Claro que podemos dejar nuestras esclavitudes, claro que podemos liberarnos, pero necesitamos dejarnos guiar por esa estrella. ¿Dejamos que nuestra vida sea guiado por esa estrella? ¿O nos hemos dejado llevar por las palabras y las malas intenciones de esos Herodes? Quisiera terminar haciéndote 3 preguntas. Que estas preguntas sean esa reflexión que te lleves de este día de ejercicios espirituales. La primera pregunta: ¿te has dado cuenta de esto que te estoy hablando, de que el pecado tiene consecuencias fatales en tu vida y en la de los demás? ¿Has sido consciente de esto? ¿Cuáles serán a lo mejor esas actitudes que tengas que cambiar? ¿Cuáles son esas actitudes que tengas que extirpar, que le están haciendo daño a tu familia, que le están haciendo daño a tus amigos, que le están haciendo daño, si eres un sacerdote el que me estás escuchando, a tu comunidad, si le están haciendo, etcétera, etcétera? ¿Te has dado cuenta de ese daño que tu pecado genera en los demás? Segunda pregunta de reflexión: ¿qué medios has puesto tú para alejarte de las tentaciones? ¿Qué medios concretos? Cristo, claro que nos libera, Cristo nos perdona, Cristo nos recibe con los brazos abiertos, Cristo nos da todo para que podamos liberarnos. Pero ¿qué medios has puesto tú? Cristo no te forza, Cristo no actúa por encima de tu libertad, Cristo no actúa por encima de lo que nosotros no le dejamos hacer. ¿Pero qué medios hemos puesto? Hemos puesto medios de oración, hemos puesto medios de mortificación, hemos puesto medios de caridad, hemos puesto medios de reconciliación. ¿Qué medios concretos? Porque luego a lo mejor decimos, es que Dios no me ayuda. Pues sí, pero ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué estás haciendo tú para que Él te ayude? ¿Qué medios estás poniendo en tu vida con los cuales le demuestras que necesitas y que quieres la ayuda? Y tercera pregunta: ¿estás dispuesto en este Adviento a recibir la gracia sacramental de la reconciliación como fruto del Salvador? Hoy hemos reflexionado que Cristo es ese Salvador de toda la humanidad, es tu Salvador. ¿Pero estarías dispuesto a hacer una buena confesión? Y una confesión sincera, una confesión de rodillas, una confesión humilde. No una confesión que me lleva solamente a querer obtener un pase para ir a comulgar. Porque luego uno se puede dar cuenta de eso, de que muchos solamente se quieren confesar para ir a comulgar, pero no para ser mejores, no para dejar atrás el pecado. Hoy te invito de verdad a que te sientas amado por el Señor. Y no hay mejor experiencia de su amor que la experiencia de la misericordia a través de la reconciliación. Así que ánimo, pídele a Dios que te regale ese amor, pídele a Dios que te reciba, pero también tú, pues ponte camino a la conversión. Así que ánimo, ojalá que este día de reflexión pues pueda ser para nosotros es inyectarnos de la esperanza de Jesús y que podamos avanzar un pasito más en el camino de nuestra conversión. Muchas gracias, comparte este video, esta reflexión de este primer día de los ejercicios espirituales y nos vemos mañana para poder seguir reflexionando en este camino de las profecías del Mesías. Vamos a terminar dándote la bendición. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente camino de santidad y de ejercicios espirituales. Me encomiendo mucho también a sus oraciones.